Está con nosotros José Simonella, economista muy reconocido de Córdoba. Ha dejado la universidad, salió a los apuros porque quería conversar con nosotros. Bueno, y nosotros nos salimos de la vaina por hacerte las preguntas que lógicamente caen por su peso. Es decir, esta mañana casi un pánico, por ejemplo, en el tema de los bonos, ¿no? ¿Cuántos llegaron a calle esta mañana? Algunos bonos caían 14% en dólares, otros 10%. Es para cerrar las operaciones, por ejemplo, en Wall Street, con 14%. Sí, lo que pasa que obviamente, acá fíjate, Gustavo, primero buenas noches, ¿no? Sí, sí. Perdón. Fíjate en lo que es el problema que ve el mercado. No es que Milei no sea amigable con el mercado, no es que Patricia no sea amigable con el mercado, ni que Massa no lo sea, pero esta elección de tercios, digamos, le asigna una importante incertidumbre al resultado de las generales y prácticamente te lleva a un balotaje, ¿no? Y por otro lado, la irrupción de Milei con tanto éxito en provincias que era inimaginable, provincias que históricamente manejó el peronismo y hasta no hace mucho los gobernadores habían tenido, tanto del peronismo como también de Cambiemos, y habían tenido un triunfo en la propia provincia de Córdoba. Habían tenido un triunfo rotundo, vieron quedar muy relegados. Acá en Córdoba Cambiemos perdió cerca de 300.000 votos. Sí, sí. Bueno, lo que se está poniendo acá en tela de juicio, o la duda que tiene el mercado, los inversores, los analistas, es la posibilidad que Milei tenga de gobernabilidad. Exacto. Porque recordemos que Milei tiene, en primer lugar, un partido muy personalista, a punto tal que en las elecciones provinciales prácticamente no existió. No se le conoce, digamos, gestión anterior, digamos, capacidad de gestión, y no se conoce prácticamente el equipo que lo va a acompañar y la gestión que puede haber tenido. Entonces, es él, como decís vos, pero se han autoestructurado los equipos, se han autoestructurado las listas de candidatos. Así ha sido. Es decir, no ha habido, digamos así, un tejido nacional, es decir, una direccionalidad absoluta. No, se han ido conformando los diferentes equipos en las distintas provincias, claro. Y así ha constituido todas las listas de candidatos. El problema es que para solucionar los grandes desafíos estructurales, macroeconómicos que tiene Argentina, hace falta más que una persona. ¿No? Y hace falta equipos consolidados. Y no hace falta solamente el qué habría que hacer, sino el cómo habría que hacerlo. O sea, hay que pasar ahora de los eslogan al cómo hacerlo y con quién hacerlo. Y me parece que ahí hay una gran duda. Y por otro lado, Milei tiene un estilo muy confrontativo, que avanza sobre toda la casta política, sobre la casta sindical, como dice él, sobre la casta de las organizaciones sociales, con lo cual no sé con quién va a negociar para sacar las leyes que hacen falta para transformar el Estado que dice transformar. Claro. Que necesita transformar. Entonces digo, imagínate cambiar la educación por vouchers. Bueno, pero aparte para eso necesita una ley, y la ley tiene que salir del Congreso, y en el Congreso él va a ser minoría. De las tres fuerzas va a ser la minoría, más allá de que va a tener una excelente, probablemente, elección, si se dan los que se dieron las pasos, pero él va a ser minoría, tanto en diputados como en senadores. Sí. ¿Con quién va a negociar? Si para él todos son iguales, si no hay con quién. Entonces, es más, su discurso, está bien, en el medio del fervor del triunfo, lo radicalizó, lejos de haber tratado de conseguir los consensos. Lo único que suavizó fue el tono. Sí. Es decir, aceleró por momentos. Sí, casi irónico en algunos momentos, sí, ¿no? Sí. Pero lo que digo es, acá está en juego esto, ¿no? Y la otra pregunta, tu invitado anterior hablaba de que la gente realmente se cansó de la grieta, y la pregunta que muchos nos hacemos, por lo menos yo me hago, no estamos creando una nueva grieta ahora. Yo digo, ¿se va a poder gobernar con esta grieta que genera la libertad avanza? Bueno, estas son las dudas que hay en el mercado, por eso el dólar subió muy fuerte, tanto el dólar marginal, o sea, ilegal, como el dólar blue, como los dólares libres y legales. Con una devaluación del 22,5, pero con la disparada del dólar la brecha sigue siendo del 100%. Sí, y la devaluación del dólar oficial obedece no al resultado de las elecciones, sino a la negociación con el fondo, me parece. Exacto.
el hecho, y me parece que alguna vez lo charlamos acá con vos en este programa, es cuál es la letra chica del fondo. Y la letra chica del fondo no la quisieron decir antes de las elecciones porque preveía un salto devaluatorio. Sí, yo te fijé un artículo que yo escribí ayer en un diario, digo, ¿no? Queda para esta semana el resultado de las PASOs y conocer cuál es la letra chica de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que puede tener sorpresa. Y era o un salto devaluatorio o un aumento de la velocidad de las mini devaluaciones diarias. Bueno, se optó por el salto devaluatorio y, según ha dicho el propio Banco Central, no va a haber una nueva devaluación hasta octubre. Veremos si esto lo puede soportar. Pero lo cierto... esa es la primera duda que yo tengo. Yo no sé, hasta octubre falta un montón, faltan 60 días. Faltan 60 días, 70 días, digamos, de altísima volatilidad en base a lo que vaya diciendo cada uno de los candidatos, porque ahora tienen que decir el cómo y ahora no tienen que hablarle a su núcleo duro, sino que tienen que salir a buscar gente que no los votó. Exacto. Entonces, ahí va a haber, digamos, ahí se va a empezar, me parece, a gestar una nueva incertidumbre respecto de quiénes son los dos que van a entrar al balotaje o que tienen posibilidad de entrar al balotaje y hay que ver qué proponen cada uno y los equipos de cada uno. Digo, estos 70 días van a ser de altísima volatilidad en los activos, en el dólar. La única certeza que tengo, Gustavo, es que la inflación va a ser altísima. A punto tal que la inflación que se va a conocer en esta semana, que la prorrogaron para esta semana y que era un dato que podía interesar, a esta altura ya quedó vieja y baja. La inflación que va a producir el salto devaluatorio del dólar oficial del 22%, el salto de la tasa de interés en el Banco Central 118 nominal anual, más del 200% efectiva, y el salto de los dólares marginales le va a poner una presión inflacionaria muy alta para agosto. ¿Vamos a llegar a las dos cifras? Probablemente. Sí, probablemente sí, ¿no? Probablemente. Ahora hay una sola buena noticia, por lo menos para Massa, que parece que el fondo le va a dar 7.500 millones de dólares ahora en agosto, cuando ve que se reúne el board, es decir, termina las vacaciones, se reúne el board, le manda 7.500 millones ahora y un poquito más de 3.500 millones para noviembre, y es una cifra que todavía podría ser mayor. Es decir, para cumplir con la tenencia de reservas hay que remontar mucho, ¿no? Porque estamos en reservas negativas en cerca de 12.000 millones, ¿no? Sí, el desafío en términos de reservas es importante, por eso se inscribe esta devaluación del dólar oficial, contemos los televidentes, con la que se realiza el comercio exterior, no el que puede acceder la gente, pero el de ese dólar oficial hoy se devalúa como... Es muy importante, es decir, parece medio inadvertido porque la mención, pero es del 22%. Sí, del 22%, y Argentina importa casi 6.000 millones de dólares mensuales. Exacto. Con lo cual impacta en la función de costo de absolutamente todas las empresas. Exacto. Que tienen insumos importados. Y las empresas que tienen insumos importados son casi todas. Sí. Porque hasta en los papeles de los caramelos hay insumos importados. Entonces, digo, lo que hay que tener en cuenta es que esto va a generar una inflación muy grande. Se terminó precios cuidados. Hay que volver a negociar precios cuidados, acuerdo de precio. ¿A qué valor? Tombolín le había pedido hasta después de las PASO, bueno, ya pasó las PASO, ahora hay que negociar nuevos precios cuidados, hay que ver el impacto que va a tener esto en la inflación, hay que ver si se consiguen los dos, si el banco, digamos, si el Fondo Monetario Internacional envía los 7.500 millones de dólares, y por otro lado, no hay que descartar, una vez que haya recibido Argentina los 7.500 millones de dólares, si no viene un plan platita, porque en realidad hay que mejorarle el humor al votante, y el gobierno me parece que va a hacer un plan platita 2 y le va a pedir al sector privado que además haga el esfuerzo de pagar un bono, o sea que además más coto para el sector privado. La imaginación de ellos pasa siempre por el mismo lado, la imaginación del gobierno, pero está absolutamente muy, muy complicado. Si estamos hablando en caliente, a lo mejor las aguas se tranquilizan un poco, hay que ver qué es lo que pasa en el resto de la semana, pero el panorama es particularmente muy complicado. El panorama es complicado, no, obviamente que dentro de esta estrategia de conseguir votos, Massa, una vez que reciba los 7.500 millones de dólares y ya estando jugada la última revisión, que va a ser después de noviembre, después de las elecciones, me parece que va a avanzar sobre el gasto y va a tratar de generar algunos alivios que todos sabemos que son transitorios, pero que por ahí hacen mejorar la performance del oficialismo, que ha sido muy mala, ¿no? Acá tanto el oficialismo... La peor elección de su historia. Tanto el oficialismo como Cambiemos han tenido una mala performance, así que hay que ver
Me parece que el oficialismo va a recurrir a este plan platita que te digo y que el sector privado a su vez pague algún bono para mejorar el bolsillo de los trabajadores, y por otro lado hay que ver qué se le ocurre a Cambiemos para tratar de captar votos, porque de lo contrario, digamos, Milei va a entrar en el balotaje con amplias posibilidades, ¿no? No, indudablemente. Están abiertas, es decir, si teníamos antes algunas imprecisiones y dudas y inestabilidades, es decir, todo eso en las PASO, lo único que sirvió es este pateo de tablero. Pero después las incógnitas siguen tan como estaban. Bueno, terminadas las PASO, me parece que, yo no soy analista político, pero como ciudadano lo digo, sería momento de repensar las PASO, ¿no? En algún momento las quisieron sacar por cuestiones electorales más que por convencimiento. Pero la verdad que las PASO terminan siendo no solamente una encuesta carísima y la única encuesta fideligna, sí, digamos, que se obtiene, pero fundamentalmente es un factor de incertidumbre que dispara 2 meses y 70 días antes de las elecciones, digo, y ha traído demasiados trastornos a la economía. Habría que repensar si las PASO es la mejor alternativa o hay que volver a las internas en cada uno de los partidos, en cada uno de los espacios. Digo, de nuevo, no soy un analista político, pero las consecuencias de las PASO del 2019 y las consecuencias de estas PASO, la verdad que tiene un impacto muy fuerte sobre la economía, con un golpe muy fuerte al sector productivo y al sector de los trabajadores. Porque en las últimas PASO, las que perdió Macri también, lo que hubo inmediatamente fue una devaluación de cerca del 50%, ¿te acuerdas? Sí, devaluó el dólar, cayeron los activos más del 30, 40%. Bueno, hoy hubo una caída de los activos también importante. Después, como consecuencia del aumento del dólar, en pesos parecía que no caía tanto, pero en términos de dólar sí hubo una caída importante de los activos argentinos, llámese dólares, acciones o bonos, digo. Así que quienes tenían esperanza, digamos, en el precio de los activos no estaba apreciado este resultado. El resultado era con un Milei en tercer lugar y la verdad que salió en primer lugar, pero de nuevo, lo que decían que era un fenómeno del AMBA terminó siendo un fenómeno. Curiosamente, que en el AMBA es donde menos, digamos, proporción de voto en términos relativos tuvo respecto de la otra fuerza y terminó siendo una fuerza muy poderosa en el interior del país, ¿no?